continuación, daremos solución al problema 2511 del libro de texto de Sier y Semansky, Física Universitaria, 13ª edición. Una varilla metálica cilíndrica de 1.50 metros de largo y 0.500 centímetros de diámetro se conecta a una fuente de poder que mantiene una diferencia de potencial constante de 15.0 voltios entre sus extremos, en tanto que un amperímetro mide la corriente que la cruza. Se observa que a esta temperatura ambiente, 20 grados Celsius, el amperímetro da una lectura de 18.5 amperios, mientras que a 92 grados Celsius arroja una lectura de 17.2 amperios. Se puede ignorar la expansión térmica de la varilla. Calcule, inciso A, la resistividad a 20 grados Celsius. Inciso B, el coeficiente de temperatura de la resistividad a 20 grados Celsius para el material de la varilla. Como todo problema de física, daremos solución al mismo, haciendo una lectura pausada, sacando datos y luego planteando una ecuación norte a seguir. Yo recomiendo siempre el uso de resaltadores para identificar los datos. Una varilla cilíndrica de 1.50 metros de largo. Ahí tendríamos ya un dato. 1.50 metros de largo. Sería la longitud. Una longitud. Lo vamos a resaltar. Y dice 0.500 centímetros de diámetro. También es otro dato importante. 0.500 centímetros de diámetro. Trasladémoslos a nuestros datos escritos. Podemos escribir. Veamos, datos. El primero que tenemos es una longitud L. Una longitud L de 1.50 metros. También tenemos un diámetro. Diámetro de 0.500 centímetros. Se conectan a una fuente de poder que mantiene una diferencia de potencial constante de 15.0 voltios. Tenemos otro dato importante. Vamos a resaltarlo. Diferencia de potencial constante. Diferencia de potencial constante de 15.0 voltios. Entonces tenemos una diferencia de potencial. Voltaje o diferencia de potencial de 15.0 voltios. También dice que entre sus extremos se coloca un perímetro que mide la corriente que cruza. Se observa que a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, el amperímetro da una lectura de 18.5. Ahí estamos hablando de ya una corriente eléctrica que está a una temperatura de 20. Entonces tenemos una temperatura de 20 y tenemos 18.5 amperios. Vamos a colocar aquí temperatura inicial, podemos ponerle 20 grados Celsius y a esa temperatura tenemos una lectura inicial, pongamos de corriente, de 18.5 amperios. Eso es a 20 grados Celsius. Luego tenemos una temperatura de 92. Vamos a resaltar también. Temperatura de 92 y arroja una lectura de 17.2 amperios. Entonces, a 92, vamos a colocar acá, 92 grados Celsius, arroja una corriente de 17.2 amperios. Muy bien. Esta sería la información general del problema.
Ahora dice, calcule la resistividad. ¿Ok? Inciso A. Calcule la resistividad del material y a 20 grados Celsius. Y nos están pidiendo el coeficiente de temperatura de la resistividad. O sea que si recordamos la ecuación, este sería el alfa. El coeficiente térmico de resistividad. Ok. Muy bien. Daremos solución al inciso A de nuestro problema aplicando las ecuaciones aprendidas en este capítulo. ¿Qué tenemos que preguntarnos? ¿Qué ecuación me permite encontrar la resistividad? ¿En qué ecuación tengo la resistividad? Entonces, pueden haber varias ecuaciones en las que hay resistividad en el texto, pero hay una que es la definición de resistencia en la cual aparece la resistividad. Desde ahí vamos a partir. Solución. La solución del inciso A sería R igual a ρ, que es la definición de resistencia, ρ por L dividido entre A. Esa sería nuestra ecuación norte a seguir. Estamos planteando encontrar la resistividad. Entonces ahí se puede ver que aparece la resistividad. Tenemos longitud. No tenemos R, pero podríamos encontrar R. Y no tenemos A, pero debemos encontrar A. Entonces siempre es bueno rotular. Yo recomiendo rotular para ir agarrando cierta experiencia en la resolución de problemas. Identificar la incógnita. La incógnita se encuentra de este lado. Vamos a decir acá incógnita. Incógnita. Y vamos a identificar los conocidos. Ya sabemos, aquí tenemos algunos conocidos. L, por ejemplo, es conocida. L es conocida. Y solamente L. Entonces, bueno, planteemos lo desconocido también. Es bueno que identifiquemos qué conocemos y qué no conocemos. Entonces, veamos. El área de momento es desconocida. Y al identificar las cosas desconocidas y conocidas, podemos ir encontrando nosotros los elementos que nos van haciendo falta y así vamos armando nuestro rompecabezas, que es el problema. Tampoco conozco la de resistencia, entonces también le colocamos aquí desconocida. Entonces uno se puede confundir y uno puede llegar a decir, ¿cómo es que esta es la ecuación que me va a permitir llegar la incógnita si casi todo es desconocido? Pues sí, generalmente así va a suceder. Tenemos que nosotros encontrar esos faltantes, armar el rompecabezas. Siempre va a haber una forma de encontrar ese rompecabezas. Entonces veamos, encontremos esas cantidades faltantes. Podemos enfocarnos en cualquiera de las dos. Entonces vamos a decir nosotros por acá a un ladito, encontrando área, una expresión para área. Bueno, veamos a ver. Vamos a decir encontrando área. ¿Cómo podemos encontrar área? Veamos la geometría de la figura. Una varilla cilíndrica, eso es importante, miren. Varilla cilíndrica, vamos a resaltarlo. Es bueno que lo resaltemos, que quede claro que es una varilla cilíndrica. Y entonces vamos a resaltarlo. ¿Por qué? Porque me está dando la geometría para poder hallar el área. Si es cilíndrica, entonces tiene un área transversal que es circular, es recorrida por la corriente y es circular. Entonces, y ahí tiene sentido que nos hayan dado el diámetro. Vamos a recordar el área circular. ¿Cómo son las áreas circulares? Bueno, área sería igual a pi por el radio al cuadrado. Pero en este caso lo que yo tengo es diámetro. Entonces vamos a decir que A es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido por 4. Y esa es la ecuación que vamos a usar para encontrar área. Hoy sí, vean,
Ya tenemos una expresión para área. Ya una de las cantidades desconocidas apareció. Muy bien. Aquí se puede hacer el cálculo. Alguien puede decir, yo puedo calcular ya el área. Sí, la puede calcular. O también puede sustituir todos los datos en la fórmula principal y hacer un solo cálculo. Son estrategias para resolver los problemas y cada quien escoge la que más le parezca adecuada. Ahora hay que encontrar la resistencia. Entonces vamos a encontrar la resistencia. Decimos acá, encontrando R. ¿De qué otra forma podríamos hallar R? Bueno, existe una alternativa que es la ley de Ohm. Nos están pidiendo la resistividad a 20 grados Celsius. Entonces me voy a enfocar en los datos que tengo a 20 grados Celsius. Y yo conozco lo que es la ley de Ohm. Y yo sé que la ley de Ohm, en una de sus formas de escribirla es voltaje o diferencia de potencial igual a I por R. Ahí apareció R, ven. ¿A qué sería entonces igual R? Bueno, R va a ser igual a la diferencia de potencial o voltaje dividido por la corriente. Y ya tengo expresiones para mis cantidades desconocidas. Muy bien, ahora que ya tengo expresiones para mis cantidades desconocidas, yo podría irme a la ecuación principal, a retomar la ecuación principal y de esta forma sacar las incógnitas. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo acá el esquema del problema. Vamos a decir, luego, despejemos. ¿Qué sería Rho? Bueno, Rho sería resistencia por área dividido por la longitud. Ahí lo pueden ver. Dividido por la longitud. Y eso sería, voy a hacerle una especie de zoom acá para que nos enfoquemos en esta parte del cálculo. Y eso va a ser igual a, Rho. Sustituyamos entonces. Podemos sustituir de un solo por acá. ¿Qué sería Rho? Bueno, ya sabemos quién es A. A es, aquí tengo la expresión para A. Pueden fijar. Aquí tengo la expresión para A. Yo voy a sustituir A. Aquí, en lugar de A, sustituyo. También tengo R. ¿Ok? ¿Quién es R? Aquí se puede apreciar R. ¿Ven? Ahí tengo R. Entonces, hago lo mismo. ¿Quién es R? Bueno, R es V entre I. Es V entre I. Y ahí está, ¿ven? Entonces, aquí se puede ver claramente que esto es R y esto es A. Y todo debe quedar dividido por la longitud. Lo que hice ahí fue sustituir datos. Bueno, continuemos. Entonces decimos, aquí se puede decir, Rho va a ser igual entonces a ¿quién? Ordenemos un poquito ahí las expresiones. Voltaje multiplicado por pi por el diámetro al cuadrado. Y eso va a quedar dividido por, hacemos un poquito de álgebra ahí, 4 por la corriente por la longitud. Y ahora podríamos reemplazar datos. Reemplacemos datos, veamos el panorama del problema, cómo nos va quedando. Ahí tenemos nuestro problema. Y podríamos reemplazar datos. Reemplacemos datos, a ver. Vamos a hacer otra vez una especie de acercamiento para que nos enfoquemos en la solución. Voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Revisemos los datos. El voltaje es 15 voltios. Ahí lo tenemos, 15 voltios.
Ok, entonces colocamos 15.0 voltios multiplicado por ¿quién? Por pi, y esto multiplicado por el diámetro. El diámetro es 0.500 centímetros, 0.500 decimos, por 10 a la menos 2 metros, y eso al cuadrado, dividido por 4 veces la corriente a 20 grados Celsius, entonces sería 4 por 18.5 amperios, y eso también multiplicado por la longitud, y la longitud era 1.50 metros. Entonces vamos a hacer el cálculo, voy a dejar la pantalla en el tamaño normal y hacemos el cálculo. Veamos a ver, aquí llegamos. 15 por pi por 0.500 exponencial menos 2, eso al cuadrado, dividido por 4, está multiplicando a 18.5 y por también la longitud. Y eso da como resultado 1.06 por 10 a la menos 5. O sea, recuerden que las cantidades, las resistividades pueden ser grandes o pueden ser pequeñas. Si la resistividad es pequeña, estamos hablando de que es un buen conductor. Si la resistividad es alta, vamos a decir que no conduce muy bien, ¿verdad? No es un buen conductor. Entonces, en este caso nos queda 1.06 por 10 a la menos 5. Resistividad, vamos a decir entonces qué es, la vamos a colocar de este lado. 1.06 por 10 a la menos 5 ohmios por metro. Y ahí podemos validar nuestra respuesta. Ok, muy bien. Vamos a pasar ahora al inciso B. El inciso B es el coeficiente de temperatura de la resistividad, el coeficiente térmico de resistividad, el alfa. Ok, entonces pensemos en qué ecuación aparece el alfa. Podría aparecer en dos ecuaciones, podría aparecer en la de resistencia o en la de resistividad. Entonces vamos a usar en el caso de del inciso B, en el caso del inciso B, ya tenemos nuestros datos ahí, entonces vamos a partir de aquí. Para el inciso B vamos a decir, partimos de que R es igual a R sub 0, ya sabemos de resistencia inicial, multiplicado por 1 más alfa por delta T. Y ahí podemos darnos cuenta que aparece nuestra incógnita. Revisemos otra vez la información. Revisemos nuestra información, a ver si tenemos todo y estamos listos para encontrarla. Entonces, aquí está la incógnita. Siempre es bueno que la distingamos. No es necesario que ustedes escriban incógnita, sino que simplemente es necesario entender dónde está la incógnita, ubicar la incógnita, darle sentido al problema. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos R y R inicial, sí, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que el problema dice que esta R, hay dos temperaturas. Esta fue la final, fue medida cuando teníamos 92 grados Celsius. Y esta fue medida cuando teníamos 20. Y tenemos las temperaturas, que es 92 menos 20. Pero ojo, lo que tenemos no es la resistencia, tenemos las corrientes. Entonces, nuevamente, vamos a hacer uso de nuestro concepto de ley de Ohm para encontrar lo desconocido. Entonces, siempre es bueno, por eso les digo, identificar qué cantidades conocemos y qué cantidades conocemos. Entonces, aquí vamos a decir desconocida, desconocida. Y también el R sub 0, bueno, era desconocida, pero ya encontramos una expresión nosotros en el inciso A para R sub 0, ¿no? Que le llamamos R en el inciso A. Entonces vamos a decir acá
Vamos a decir acá, vamos a hacer una especie de zoom para enfocarnos nada más en lo que queremos encontrar. Y vamos a decir encontrando lo desconocido, encontrando R y R sub 0 para ambas. Ya sabemos que la ecuación que relaciona la resistencia, el voltaje y la corriente es la ley de Ohm. Entonces, en el caso de R, si hacemos el despeje, sería V entre I, como teníamos en el inciso A. Y en el caso de R sub 0 sería siempre el V, pero entre la I que se midió de forma inicial. O sea, se mantuvo la misma diferencia potencial, lo que cambió fue la corriente al medir la temperatura. ¿De acuerdo? Ya tenemos expresiones entonces para lo que son las resistencias. Y ya podemos retomar la expresión principal. Retomémosla, hagamos una especie de acercamiento acá y sustituyamos. Si la vamos a retomar, ¿qué colocaríamos acá? Bueno, aquí colocaríamos B sobre I, que es resistencia, e igual a B siempre sobre I sub 0, y eso multiplicado por 1 más alfa por delta T. Entonces hay que sacar alfa de ahí. Entonces se puede ver claramente que se cancela la diferencia potencial, vean ustedes, se cancela. Y esto nos va a quedar al final. I sub 0 pasaría a multiplicar acá, dividido por I. La razón entre las corrientes nos queda acá, igual a 1 más alfa delta T. Hay que despejar alfa, entonces no olvidemos esa parte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, hagamos un reacomodo de esto. Tenemos I sub 0 sobre I. Pasaría aquí este menos 1 a restar. Y eso nos quedaría igual a alfa por delta T. Entonces, ¿qué sería alfa? Ya tenemos una expresión para alfa. Ya se puede ver la expresión para alfa. Vamos a hacerla un poquito acá abajo. Se me está acabando el lienzo. Vamos a hacerla aquí. Vamos a decir que alfa va a ser igual prácticamente a I sub 0 sobre I, eso menos 1, dividido por el delta T, la temperatura. Y ahí estamos listos para introducir datos. ¿Quién sería la I sub 0? Sería 18.5 amperios dividido por la otra corriente que era 17.2 amperios, eso menos 1, y todo dividido entre la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es 92 menos 20, ¿verdad? ¿Cuánto es 92 menos 20? Bueno, 92 menos 20, 72, ¿verdad? Entonces, colocamos acá 72 grados Celsius. Y entonces, ¿cuánto nos quedaría alfa? Hagamos ese resultado. 18.5, la razón entre las corrientes, entre menos 1, y eso dividido entre 72 grados Celsius. Entonces el alfa quedaría, a mí me queda en este caso 1.05, siempre les invito a validar las cuentitas. Eso es bueno, 1.05 por 10 a la menos 3. ¿Cuál es la unidad de alfa? Pues puede quedar en Kelvin a la menos 1 o puede quedar en Celsius a la menos 1. Recuerden que esto viene de un cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura en Kelvin es igual que el cambio de temperatura en Celsius. Entonces podría quedar Kelvin a la menos 1 o, aquí pongo las dos alternativas, o grados Celsius a la menos 1. ¿De acuerdo?
No olviden esos detalles importantes del segundo parcial, ¿no? Lo de los cambios de temperatura. Bueno, entonces aquí encerramos la respuesta final. Y ahí tenemos el inciso B del problema 2511. ¿De acuerdo? Muy bien.